este espacio de los días lunes. Se llama Reflexiones Compartidas. Gracias Blanca Morales, Patricias iPhone. Gracias Oscar por venir. Eli, Sil, Juan Manuel Collins, viejos hermanitos de amor que sana. Jorgito, Richard Cosio. Ahora sí, maestro. Ahora va. En mi acá. Buenas tardes, Cookie. Buenas tardes, Lida. Y Buenas tardes, bienvenidas a gracias. todos y todos quienes acompañan hoy. Gracias por aparecer. Yo estaba por agradecerle también a Fer por hacer ahí de coanfitrión, de siempre respaldarnos con el tema de las admisiones, pegar los textos informativos y darle, por supuesto, también la bienvenida a los hermanitos que luego nos van a ver por nuestro canal de YouTube, Amor que Sana. Suscríbanse al canal, así reciben cada nueva enseñanza. Tenemos varias semanales. Y decir que este espacio se llama Reflexiones Compartidas, porque no solamente somos nosotros tres que estamos ahora como destacados, mi poderosísima y amada hermana que está en Catamarca, Argentina, Elida Frati, y mi querido hermano, maestro, amigo Oscar, que a mí me encanta confundir a las personas, porque yo digo que tengo un amigo que vive en Armenia y que toma muy buen café. Y entonces me dice, Así. no sabía que los armenios, ¿cómo hacen para entenderse? ¿No? Bien, bienvenidos todos, mis amores. Y no mucho más al respecto. No, perdón, Haz con el esto. micrófono apagado, Elida. Ahí Ahora termino. sí, ahora sí. No, La invitación decía que no solamente somos nosotros tres que nos aventuramos acá a intercambiar unos puntos de vista, sino todos ustedes, ¿no? A través del chat. Pregunten, reflexionen junto con nosotros. Maestro, maestra. sí, yo solamente también saludar a todos, agradecer la presencia, saludar a Juki y a Oscar, que formamos parte de este equipo que nos hemos aventurado a juntarnos todos los lunes a reflexionar junto con todos los que se suman y bueno, elegimos un tema que nos parece interesante. Y bueno, recordarles que esto no tiene el propósito de sacar conclusiones ni decir que ya sabemos algo, sino es simplemente, como su nombre lo indica, es compartir reflexiones. Y seguramente en el compartir nuestra mente se va a abrir, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Tener una mente abierta a ver la espiritualidad desde distintos puntos de vista o de distintas corrientes espirituales. Enfocándonos, por supuesto, en el curso de milagros, que somos básicamente todos estudiantes del curso. Así que muchas gracias y los dejo con Oscar, que hoy va a va a introducir al tema. Muchas gracias, Elida. Bueno, aquí este grupo de los tres mosqueteros que somos, Cookie, Elida y yo, elegimos un tema que nos llamó la atención y que queremos compartir unas reflexiones con ustedes sobre cuerpo y espiritualidad. Eh, el tema que nos disparó, digamos, la idea central de esta reflexión del día de hoy es un video que lo vamos a compartir, pero de una manera pues recortada, no el video completo, sobre el pequeño Buda, ¿no? Que es un documental que ya lo vamos a ver, pero que habla de un niño, de un joven, un adolescente que entra en meditación durante muchos meses, ¿no? Permanente, o sea, sin levantarse a comer, ni a beber, ni nada de esas cosas. Creo que fueron durante 10 meses que estuvo en esa condición y fue filmado también por unos documentalistas británicos, ¿no? A partir de ahí, entonces, nos suscitó pues una reflexión sobre el tema de cuerpo y espiritualidad. Y queremos compartir con ustedes la reflexión sobre eso porque la mirada sobre el cuerpo
varía en muchas tradiciones. Una cosa es en Oriente, otra cosa es en Occidente, incluso una cosa es en la India y otra cosa puede ser eh, en la China o en otros lugares, lo mismo que en los países occidentales. Y eso es lo que queremos reflexionar, mm, cuál es como la mirada más acertada, ¿no? A lo largo de la historia se han intentado diversas miradas, diversos enfoques, eh, diversas reflexiones filosóficas, religiosas o espirituales sobre el cuerpo. Y las vamos a querer repasar, y cada cual de nosotros pues, sacará sus propias conclusiones, porque la idea de este espacio no es darles conclusiones, no es darle la fórmula, no es darle la respuesta acabada. Es más bien abrir la reflexión, mostrarle los diversos enfoques que nosotros conocemos. Es posible que incluso hayan muchos más, pero si se les crea la inquietud, pues podrán indagar, investigar y profundizar en esos temas. Así que vamos a ver el video, que como les digo, ha sido recortado para que podamos ver como la parte central del tema, y a partir de allí iniciaremos la reflexión. Podríamos introducir tal vez algunas preguntas que ustedes pueden ir trabajando mientras ven el video, como cómo me relaciono yo con el cuerpo, con mi cuerpo, cómo me relaciono yo con mi cuerpo, ¿no? ¿Qué valor le doy a mi cuerpo? ¿Qué papel juega mi cuerpo en mi vida? ¿Qué tanto me identifico con él? ¿Qué propósito le doy a mi cuerpo? ¿No? Y sobre todo desde la perspectiva de la espiritualidad, ¿cómo lo estoy gestionando? ¿No? Creo que vale la pena tener en cuenta esas preguntas a lo largo del video y a lo largo de la reflexión. Y si alguna inquietud se les ocurre, pues escríbanos por el chat mientras vamos haciendo la exposición o viendo el video. Bueno, entonces adelante, querido Juki, con el video. Antes de ir a la proyección, quería aclarar que la persona que van a ver de niño no tiene nada, porque esta segmentación se produce en relación con un sadhu que ha conseguido alimentarse de un modo diferente al que lo hacemos nosotros. Porque si no va a aparecer el sadhu ahí y va a decir, pero este niño Buda. Hay varios segmentos del video, sí. Un descubrimiento científico que asegura que el ayuno extremo puede ser posible nos acaba de llegar desde otra parte del mundo. Un médico en Ahmedabad, India, nos contactó después de ver al muchacho por televisión. Él dice que su equipo hizo un descubrimiento que puede finalmente aclarar muchas dudas. Realmente estaba fascinado de ver al muchacho que ha estado ayunando por 6 u 8 meses. Es muy emocionante para mí porque estudié casos parecidos en el pasado y puedo entender que eso sea posible. El caso más famoso del Dr. Shah es Prahlad Jani, un hombre santo que asegura no haber comido ni bebido desde que tenía 12 años. No he comido nada, ni siquiera ahora, aun cuando tengo 80 años. Esto sinceramente me emociona mucho, porque sé que es un hecho que de verdad va a cambiar el sentido del trabajo médico. A pesar de que camino 100 o 200 kilómetros en la jungla, jamás transpiro ni siento cansancio ni sueño. Puedo meditar por 3, 8 o 12 horas, incluso meses. Recientemente, Prahlad Jani estuvo 10 días siendo filmado y observado 24 horas.
Así fue minuto a minuto. Él estaba en una cabaña cerrada por fuera. El baño también. Mis asistentes se iban turnando para estar con él las 24 horas. Equipos de médicos venían a diferentes horas durante el día, lo que no se le informaba a él. Y nos aseguramos de que nada saliera mal, en el sentido de que el mundo médico supiera que no hubo ni un solo error. Me extrajeron muestras de sangre 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Revisaron mis riñones, mi cerebro y me colocaron máquinas en todo el cuerpo. Trataban de descubrir qué factores hacían funcionar mi cuerpo. También me pusieron máquinas dentro del cuerpo. No se le dio agua ni comida. Él tomaba un baño, pero el agua usada era medida antes y después para asegurar que no faltara. Después de 10 días, sus parámetros eran todos normales. Estudiamos su hematología e hicimos todos los estudios que se puedan imaginar. Creo que podría vivir 1000 a 5000, quizás incluso 10.000 años con este mismo cuerpo. No se le dio comida ni agua a este hombre. No orinó ni defecó, ni siquiera unas gotas de orina. Después apareció orina. Algún líquido apareció en la sangre y volvió a desaparecer. Es posible modificar la ingesta de líquido de manera de producir muy poca cantidad de orina cada día. Y si está cubierto con ropas, es posible que orinara y se evaporara del suelo, o que el suelo la absorbiera sin que nadie lo notara. La medicina moderna nos dice que un humano promedio solo puede sobrevivir 5 días sin agua. Encerrado, Prahlad Jani increíblemente duró 10 días bajo observación. El Dr. Shah tiene una teoría sobre cómo logra sobrevivir sin comida ni líquidos. Él siente que el hombre santo se está alimentando del sol. Él ha encontrado la forma para observar el sol. Dice que hay que ir a un terreno plano, estando descalzo, y simplemente mirar el sol. Es imposible para nosotros generar calor o energía de luz mirando al sol, casi como en fotosíntesis, que es el proceso a través del cual las plantas generan su suministro de energía, y es absolutamente imposible que lo haga un ser humano. El primer día uno lo mira unos 5 segundos, pero sin cerrar los ojos. Cada 2 días se agregan algunos segundos y después de un mes quizás se llega a 1 minuto. De hecho, mirar al sol dañaría la retina del ojo. Científicos norteamericanos también lo examinaron varias veces con procedimientos óptimos y no encontraron nada anormal. El sol transmite energía a través de un orificio en la garganta del hombre santo, produciendo un grumo viscoso, sólido que él reasimila. Dice que así reabastece los puntos de energía o chakras de su cuerpo. De eso no hay registros, es sobrenatural. ¿Responde esto cómo el muchacho sobrevive sin agua ni comida? Bueno, ahí tenemos el video, ¿no? 2 casos, el del muchacho y el del anciano, digamos ya, que a diferencia del muchacho, el señor nos dice cuál es su técnica. El muchacho, pues, en el video nunca va a hablar, siempre va a estar en estado de meditación y así dura creo que fue durante 10 meses que duró, ¿no? Entonces, y en el caso del viejo, nos dice que su técnica es una técnica que se conoce como sun gazing, ¿no? O el yoga del sol, yoga solar, o contemplación solar, hablándolo en español, ¿no? Esa sería como la técnica que él comparte, que es su técnica. Bueno, a partir de allí, entonces, queremos hacer una reflexión no tanto centrada en el video en sí mismo, sino sobre el uso que le damos al cuerpo,
y cuál es el propósito del uso que le damos al cuerpo, ¿no? Ese sería como el tema que queremos reflexionar, o sea, va más allá de la técnica específica, porque técnicas hay muchas, ya las vamos a ver. Algunas pues han tenido algún éxito, otras no tanto, pero sirven para soportar, digamos, una reflexión filosófica o religiosa o incluso pues espiritual en algunas, ¿no? Entonces veamos estos temas que los hemos clasificado en dos grandes temas que a la vez se subdividen en cuatro. En la relación cuerpo-espiritualidad, los dos grandes temas que podemos considerar es el del cuerpo, el del cuerpo, el del cuerpo y espiritualidad desde la siguiente perspectiva. Una, desde el mundo del ego, ¿no? O sea, desde el mundo en que nos movemos y nos relacionamos, y es el mundo también de la ciencia, que aparecen pues allí unos científicos y unos médicos reflexionando sobre el tema, pero también desde el mundo común y corriente, desde el mundo del ego, cómo yo como ego me relaciono con mi cuerpo. Y la otra es el cuerpo desde una perspectiva religiosa y espiritual. Ese sería el otro gran tema. Ahora, este segundo tema lo vamos a clasificar en cuatro subtemas. El primero son aquellos que consideran el cuerpo como algo sagrado. El segundo, los que consideran el cuerpo como un obstáculo para el desarrollo espiritual. El tercero, los que cultivan el cuerpo con propósitos religiosos y espirituales. Y el cuarto, lo que podemos llamar la vía del medio, ¿no? Esa vía del medio, pues la palabra vía del medio viene de Buda, ¿no? Que ya la explicaremos más adelante. Entonces, el primer bloque, que es el cuerpo desde el mundo del ego, desde el mundo de la modernidad, de la ciencia, etcétera. Entonces, pues obviamente que está el concepto de la medicina o el cuerpo como fuerza de trabajo, como fuente de riqueza, como salud, como belleza, como fama, ¿no? Como inmortalidad y cómo nos relacionamos con la muerte o tratamos de huir de la muerte buscando el elixir de la eterna juventud, ¿no? Y hoy está muy de moda eso, pues con las biotecnologías que buscan prolongar más y más la vida de los cuerpos, ¿no? Y que pues poco a poco lo han logrado. De hecho, en el siglo XX duplicamos la expectativa de vida del cuerpo. Al iniciar el siglo XX teníamos un promedio de expectativa de vida de 35 años y lo terminamos con unos 70 años. Y hoy hay países que tienen expectativas de vida en promedio de 86 años, como Japón y España, ¿no? Y hay países que lo tienen menos porque su sistema médico y sanitario y bueno, los temas de pobreza y desigualdad social, pues hacen que el promedio de vida sea pues mucho menor en algunos países de América o de África, por ejemplo. Bueno, el otro gran bloque, que es donde vamos a centrar un poco más la reflexión, es el tema del cuerpo desde la perspectiva religiosa y espiritual. Como les mencioné, este tema lo subdividimos en cuatro temas. El primer tema son aquellos que consideran que el cuerpo es sagrado, ¿no? Y son los que consideran no solamente que el cuerpo es sagrado o partes de cuerpo, por ejemplo, los santos se utilizan como reliquias sagradas. Por ejemplo, el altar de muchas iglesias se consagra con la reliquia, el hueso de un santo, o las sandalias de un santo, o la ropa de un santo, ¿no? Y de esa manera se consagra el altar de muchos templos, ¿no?
O pues en el cristianismo se dice que el cuerpo es el altar del Espíritu Santo, ¿no? Desde otra perspectiva espiritual, pues podemos considerar que es mejor considerar que es la mente el altar del Espíritu Santo. Por ejemplo, esa sería la perspectiva de un curso de milagros, ¿no? También consideramos sagrados los lugares donde nacieron o murieron sus santos. Se consideran muy sagrados porque fueron pisados o habitados eh, por un santo. Entonces, así, por ejemplo, en el cristianismo, pues se consideran sagrados Jerusalén y los sitios que visitó Jesús, en el caso de Belén, por ejemplo, o Nazaret, o en el caso del profeta Mahoma en el Islam, pues también se considera sagrada ciudades como Jerusalén, Medina y la Meca, que fue donde estuvo el profeta Mahoma, ¿no? Y en algunas otras tradiciones no solamente se santifica el cuerpo, sino parte del cuerpo. Por ejemplo, en algunas regiones del mundo se practica la orinoterapia, ¿no? Y en el caso de algunas tradiciones budistas, por ejemplo, se considera un honor, ¿no? Beber la orina de su maestro del monje budista, ¿no? Pero eso, digamos, para dar una perspectiva de aquellos que consideran que el cuerpo es sagrado, ¿no? Luego vemos el otro bloque, que es los que consideran que el cuerpo es un obstáculo para el desarrollo espiritual. Quienes sostienen esta, digamos, esta condición, consideran que el cuerpo es la parte más densa y que y tiene que ver con los deseos, con los impulsos, con la emocionalidad, ¿no? Y como una expresión como un mecanismo de ataque, de defensa, etcétera, y por lo tanto me va a alejar de la espiritualidad. Eso ha estado digamos que en casi todas las tradiciones espirituales y en las diversas geografías del mundo. Y pues podemos señalar varios de ellos. Por ejemplo, los ascetas en la India, que vamos a ver que casi todos van a hacer lo mismo, ¿no? En el sentido de la misma práctica. O sea, los ascetas viven en las montañas, viven en la selva, viven retirados, solamente tienen un taparrabos, la única pertenencia que tienen es un cuenco para beber agua, y se alimentan de lo que encuentren en el camino, ¿no? O lo que le dé la gente también cuando se cruzan en el camino. Esta fue la primera experiencia que hizo Siddhartha Gautama Buda cuando salió siendo el príncipe y abandonó el palacio real en la búsqueda a sí mismo y terminó vinculado con un grupo de ascetas, y pues ahí estuvo durante varios años con ellos, casi que estaba ya en un estado muy agónico al nivel de desnutrición y muy agotada su energía, y cuenta la historia que una niña se le acercó y le ofreció leche con miel y le dijo: maestro, hay que comer todos los días, ¿no? Así que Buda encontró en el mensaje de la niña como algo inspirador y dijo: este no es el camino, hay que buscar el camino intermedio, ¿no? O sea, el camino entre el cuerpo y la espiritualidad, pero pues no, digamos, no someter el cuerpo a situaciones extremas. Eso mismo y esa misma condición tienen los faquires. Los faquires, digamos que son los mismos ascetas, pero es en el mundo musulmán, en el mundo árabe, ¿no? Y los ascetas, pues en el mundo hindú. Y bueno, también toda parte que era el budismo, porque finalmente el Buda nació en un mundo hinduista, ¿no? Y fue como una especie de rebelión, digamos, teológica o espiritual frente a las prácticas del hinduismo, ¿no? Bueno, entonces los faquires tienen la misma práctica, consideran que el cuerpo es un obstáculo para el desarrollo de la espiritualidad, entonces le dan la menor atención posible y se concentran pues en la meditación
o en la oración o en la contemplación. En la antigua Grecia, de hace más de 2500 años, en la Edad de Oro de Grecia, en todas sus escuelas filosóficas, hubo una escuela muy famosa que fue la escuela de los cínicos, ¿no? Que prácticamente predicaba lo mismo que los ascetas y los faquires. El más famoso de todos estos filósofos era Diógenes, que también pues vivía con un taparrabos, con un cuenco, como su única pertenencia, dormía en un barril o, o en un tonel abierto de vino, creo, ahí dormía. Era muy conocido porque andaba durante el día en Atenas con una lámpara. En algún momento se le acercó Alejandro Magno, el emperador, y le dijo que lo acompañara y que fuera su consejero, su asesor, su maestro, y pues obviamente que Diógenes, que ya estaba totalmente alejado del mundo y de los cuerpos y del poder y de la gloria, pues eso no le iba a llamar la atención. Así que le dijo a Alejandro que no. Finalmente Alejandro, pues montado de su caballo, le preguntó a Diógenes, ¿qué puedo hacer por ti? La respuesta de Diógenes es, hazte a un lado que me estás tapando el sol, ¿no? Así que Alejandro se marcha diciéndose a sí mismo, si Alejandro no fuera Alejandro y Diógenes no fuera Diógenes, yo hubiera sido Diógenes, ¿no? Bueno, en el cristianismo hay también lo mismo, y los famosos monjes flagelantes cristianos que se daban latigazos a sí mismos, se golpeaban, se castigaban por considerar que el cuerpo era la fuente del pecado, de la tentación de la carne, de los deseos, etcétera, y pues hacían eso mismo, ¿no? Consideraban que era a través del dolor y el flagelo que lograban la salvación. Y están los sannyasis, que también en la India, que son los renunciantes, y también viene siendo lo mismo que los ascetas, ¿no? O sea, renuncian a toda la vida mundana para dedicarse a la contemplación, a la meditación o al servicio de su comunidad, pero básicamente son ascetas y viven de lo que la gente les da cuando arriman a un pueblo. Y luego se van a la montaña o a la selva donde viven y ahí se mantienen y esa es su condición, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué nos falta? Creo que nos falta el tercero de este grupo, que son los que cultivan el cuerpo con propósitos religiosos y espirituales. En este segmento, pues podríamos considerar tanto al niño que estaba meditando como el adulto que fue objeto de investigación médica científica que vimos en el video. Entonces, hay muchos métodos, ¿no? Hay muchos métodos, vamos a mencionar algunos, pero no se acaba allí, que es el ayuno, el vegetarianismo, el sun gazing, o sea, la contemplación solar, o el surya yoga, bueno, o el sun gazing, bueno, hay un exponente conocido y creo que todavía es Gira Ratan Mané, que instruye cómo hacerlo. Pero también hay otras técnicas como el Hatha Yoga, el Pranayama, el Qigong, las prácticas de los monjes Shaolin, personas que solamente viven de prana. Un maestro taoísta muy conocido, Mantak Chia, escribe un libro acerca de un maestro que vive más de 300 años en las selvas de Tailandia y solamente se alimenta de prana, ¿no? Yogananda, en el capítulo 46 de la autobiografía de un yogi, habla de la mujer yogi que nunca come, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas técnicas para cultivar el cuerpo desde muchas tradiciones espirituales que de una u otra manera, de acuerdo a esas prácticas, van cultivando el cuerpo y lo utilizan como una forma
de trascendencia espiritual. Tal vez lo que sí no es más conocido, el Hatha Yoga, el Pranayama aquí, el Qigong es casi el mismo, eh, eh, es una combinación entre el Hatha Yoga y el Pranayama en el mundo chino y taoísta, ¿no? El Tai Chi, que es ese ejercicio de arte marcial que se hace como en cámara lenta, sería un Qigong en movimiento. Y en el caso de los monjes Shaolin también hacen muchas prácticas que logran una fortaleza impresionante con el cuerpo. Yo vi una presentación de ellos en la televisión alemana hace muchos años cuando vivían en España y vi cómo cogían un tronco enorme entre varios monjes y había uno pues al fondo con, con el torso desnudo y se vienen y lo golpean con el tronco y el hombre medianamente se mueve, pero era un tronco enorme y eran como 6 con el tronco. Y luego eh, coge una lanza muy puntuda, la clava sobre una tabla y levanta la tabla pues clavada en la lanza. Así que luego coge la lanza muy puntuda y se la pone en el cuello y el extremo de la lanza contra un auto y comienza a empujar el auto teniendo en la garganta la punta de la lanza, ¿no? Es una técnica que ellos llaman Qigong camisa de hierro, ¿no? Que genera pues una protección en la piel que es muy potente, sobre todo en artes marciales. Esas, por ejemplo, técnicas que se hacen, que lo cultivan con un propósito religioso espiritual, de acuerdo a la tradición espiritual a la que pertenezca cada cual. Y el último, el cuarto mecanismo es la vía del medio, que ya se las comenté, en relación con Buda, fue Buda el que planteó la vía del medio, o sea, no llegar a las condiciones extremas y someter al cuerpo, digamos, a las condiciones extremas que hacen los ascetas, los faquires, ¿no? O los monjes flagelantes, bueno, toda esta gente o los cínicos en la antigua Grecia, sino cuidar el cuerpo lo suficiente y utilizarlo como el mecanismo, como el vehículo para la trascendencia espiritual. En ese sentido, esta vía del medio es más o menos, pues no está con ese nombre, pero se sintoniza con las enseñanzas de un curso de milagros, ¿no? Un curso de milagros va a decir que el cuerpo es el instrumento del ego para afirmar la separación, pero luego lo reinterpreta como un instrumento para la comunicación y el perdón. Entonces va a concluir que el cuerpo lo va a definir como algo neutro. O sea, el cuerpo es un vehículo y como vehículo es neutro. Va a depender quién sea el conductor. Si es la mente del ego, para que lo utilice como un instrumento de ataque, agresión y de separación, o la mente amorosa o el Espíritu Santo, o bueno, la divinidad, como lo queramos llamar, y entonces se vuelve en un vehículo al servicio del amor, de la paz, del perdón y de la sanación. Esa, digamos, es como el recorrido que queríamos compartirle para abrir la reflexión sobre cuál es digamos, las diversas interpretaciones de distintas corrientes espirituales sobre el cuerpo y lo mismo cómo lo asume la medicina y la ciencia, que lo vimos en el video, pues nosotros lo conocemos porque amo a los médicos y estamos muy familiarizados con la medicina moderna, ¿no? Y lo otro, pues lo utilizamos como un vehículo para adquirir belleza, fama, poder, como fuerza de trabajo, como fuente generadora de riqueza, etcétera, etcétera, que es un poco la función que le damos en este mundo a los cuerpos. Así que bueno, con esto aperturamos el tema. Si tenemos preguntas, comentarios y reflexiones, bienvenidas y bienvenidos todas y todos.
A mí me pareció interesante bueno, gracias por este paneo de cómo, qué utilidad se le da al cuerpo, qué propósito en las diferentes corrientes espirituales que has nombrado. Me parece también importante e interesante la pregunta del comienzo, ¿cómo es nuestra relación con el cuerpo? Ahí vamos a tomar en cuenta con cuál de estas corrientes estamos alineados. Tal vez no de una manera muy consciente, porque básicamente, por lo que he escuchado de ti, hay corrientes que renuncian de diversas maneras a satisfacer las necesidades corporales y otras que las satisfacen y por demás, como para hacer dos grandes corrientes, ¿no? Sin duda que en Occidente estaríamos mucho más alineados con la segunda parte, porque unas cosas que yo he observado en mí también, ¿no? Cómo yo he cambiado mi manera de verlo en cuanto a la alimentación, yo he pasado por el vegetarianismo, por ayunos, ahora he abandonado esas prácticas. En realidad no veo diferencias sustanciales en cuanto al valor o al dominio o al fin o al uso que le damos al cuerpo. Sin duda que de todas esas corrientes, a mí en lo personal, la que más me resulta útil es la mirada del curso de milagros, el cuerpo como medio. Y como medio, como instrumento, como tú nombraste también, el instrumento requiere un mantenimiento. Sí, hay un cuento interesante que se llama El hachero, ¿no? Que el hombre, un hombre se propone para trabajar en un bosque cortando árboles y, bueno, lo acepta porque tiene mucha experiencia. Y, bueno, los primeros días corta, pongámosle, 25 árboles por día. Y empieza, con el correr de los días, se da cuenta que no llega a esa cifra, que empieza a cortar menos árboles. Empieza a cortar 23, 22, y pasan los días y cada vez corta menos árboles. Es más, dedica más tiempo del día a cortar árboles y aún así corta menos. Hasta que un día se preocupa mucho y le va a hablar al dueño del bosque o a la persona que lo había contratado y le explica la situación. Y él le dice, ¿sabe cuál es tu problema? Que no estás afilando el hacha, le dijo. O sea, no estás cuidando el instrumento. El instrumento de trabajo es el hacha. Tanto esmero has puesto por usarla para, para talar árboles, para tirarlos, que no te has ocupado de afilarla. Entonces, me parece que de alguna manera el cuerpo hay que mantenerlo sano, bien alimentado, para que sea un instrumento. Pero, aún así, yo observo que Dios no necesita un cuerpo perfecto para que le sea útil. Dios usa los cuerpos en la condición en la que estén. Porque si no podríamos decir que una persona que está con el cuerpo en condiciones de estar en una silla de ruedas o en una cama, no le es útil a Dios. Y eso no es verdad. Entonces, no creo que a Dios no le importa básicamente la condición del cuerpo. Básicamente lo que importa es que esté al servicio del plan. Ese es el aporte que quiero hacer. Gracias. Muchas gracias, Elida, gracias, Oscar, por la introducción. A mí me invitaron a reflexionar y yo voy a reflexionar. La primera cosa que a mí me interesó de lo que vi me remitió a mi niñez. Porque yo siempre me... Aló, 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 ¿ahí me oyen? Siempre, y lo que dije antes, ¿lo escucharon? Ah, perfecto. La única identidad posible de generar, al menos en principio, es a través de los parámetros del cuerpo, no hay otra. Me causaba mucha curiosidad cuando yo era niño,
mi unión, mi relación con los cuerpos físicos, de ahora en adelante me referiré así, con los cuerpos físicos más grandes era de muchísimo interés para mí. Sobre todo porque hablaban de las cosas que a mí me interesaba escuchar. A pesar de que disfruté mucho de la niñez, y tuve una niñez hermosa, llena de juegos y amigos y papás amorosos que nos sacaban a pasear y nos compraban cosas. La verdad es que de niño no tenía mi asociación con los de mi edad para no quedarme un poco afuera de eso, que tenía sus encantos, pero me interesaban otras cosas. Pero me daba cuenta de que los cuerpos evidentemente marcaban algo, evidenciaban algo, eran una referencia, eran una referencia. El cuerpo físico en el mundo de lo visible es una referencia, y una referencia muy importante, más allá de que luego nosotros, cuando crecemos, vamos tomando contacto con distintas corrientes espirituales que nos van a ir diciendo, bueno, pero mire que no tanto, usted tiene que observar algunos detalles, algunas cosas de lo que va a ocurrir con el cuerpo. Pero lo primero es este reconocimiento de cómo el mundo, hay un yo que se construye a partir de la identificación con el cuerpo. No, en principio no hay otra posibilidad, ¿no? Y de hecho el sueño, y de hecho el mundo está acá, y de hecho nosotros estamos compartiéndonos a través de las cuerdas vocales que tiene un cuerpo físico, ¿no? Entonces, la primera reflexión es esta demarcación firme, concreta, inapelable, al menos en principio, porque quiénes son los que toman nota y quiénes son los que llevan adelante una estadística respecto de lo que es el mundo, pues los órganos de los sentidos, ¿eh? La vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. Y en ese sentido, la existencia, la realidad del cuerpo es muy poderosa. Lo notable, de esto empecé a percatarme un poco más adelante cuando crecía, es de la enorme seducción que ofrecen los cuerpos, de la enorme posibilidad que ofrecen los cuerpos. Por ejemplo, si realmente no meditaba yo en el vacío y en la nada, era una cosa que me asustaba bastante. No obstante, sí me atrevía con literaturas hermosas, acompañadas de música, ¿no? Pink Floyd, por ejemplo. Por ejemplo, Brilla tú, diamante loco. Y yo tenía experiencias muy concretas, después de haber leído la tabla del Kybalión, siendo un adolescente, y me daba cuenta de que el cuerpo y la mente ya pasaban a formar, no los consideraba en ese momento desconectados, todo lo contrario, pero había un terreno a donde mi mente podía expandirse y no tenía ningún tipo de límite. El cuerpo sí, estaba limitado por todos lados, por cualquier lado. Con esto aparece también la tentación de empezar a experimentar con las sustancias y los estados alterados de conciencia, a donde naturalmente aparece otro aspecto, pero que en realidad rápidamente me di cuenta que estaba muy vinculado al sueño con sueño. No era muy distinto. Creo que en esos estados lo que hace la conciencia o ese yo, que sigue estructurado en base a conceptos, en base a delimitaciones básicamente de orden, en el orden de las ideas, no deja de percibir y por lo tanto no deja de, de, de estar separado el sujeto del objeto. Pero ahí el cuerpo empezaba a cobrar para mí una dimensión que era muy evidente
de disfrute, proporcionaba disfrute, pero que distaba mucho de la sed que el buscador ya tenía. Había nacido en mí la curiosidad, por eso que no tiene nombre, por eso que sostiene todo, por eso que lo alimenta todo. No obstante, mi convicción y mi creencia de que era un cuerpo estaba en pie. Por más de que estuviera esta primera observación de que me daba cuenta de que la mente no tenía límites. Por ejemplo, con un experimento muy simple, ¿no? Yo leía mucho, entonces digo, bueno, a ver, voy a cerrar los ojos y ahora me voy a ir a las islas del Pacífico. Y notaba que lo podía hacer con mucha solvencia y velocidad. O instalarme en Venus, o instalarme en la Luna. Digo, pucha, pero entonces el pensamiento, qué capacidad que tiene de trasladar a esta identidad, bien digo, a esta entidad, a otros lugares. Y acá aparece lo de la primera pregunta. Yo con eso voy a finalizar esta primera reflexión, que es que cuando veo a este yogi, este video debe tener unos 15 años, este documental, me surgió una pregunta. ¿Para qué el cuerpo debiera durar tanto? Y ese fue el detonante, el disparador para un montón de cuestiones más que el curso vino a certificar. Y a decir, mira, la intuición no estaba tan errada, porque hay algo inexorable, que es el deterioro del cuerpo. Ahora bien, la vocación del sadhu, el sadhu como el sannyasi, en realidad son diferentes, ¿no? Sannyas en India es una institución, un darshana, es una darshana a donde el sujeto renuncia a, a cualquier tipo de pertenencia material y se dedica pura y exclusivamente a la espiritualidad. El sadhu puede cultivar estos, aquí está la prueba de ese sadhu que cultiva, y de hecho sale con, parece ser que es un adorador de Shiva. Entonces la pregunta que a mí, y la quiero compartir con todos ustedes, tómenla como adelanto, porque para otra oportunidad también va a servir. Si bien es cierto la motivación, la práctica, hoy finca en que este trabajo de entrenamiento tiene que servir para que la identificación con el cuerpo ceda, se afloje. Porque el inmenso dolor que procede de la convicción de la identificación con el cuerpo no tiene nombre, es una cosa inenarrable, ¿no? Pero la pregunta también que me surgió es, ¿qué pasaría? Porque sin reconocimientos, sin poder testificar yo qué está ocurriendo con mi experiencia mental, no tengo nada. Yo puedo escucharlos a ustedes y de hecho me enriquezco y de hecho es lo que hago durante casi todo el día, escuchar maestros, porque sus enfoques me nutren y me ayudan a practicar y mejoran mi práctica. Entonces me surgió la pregunta, mi deseo interno poderoso, ¿no sería vivir para siempre? Y ahí me gustaría vivir para siempre. Esto, claro que ya sabemos que es así, el curso lo dice, pero no exactamente con el cuerpo. ¿Qué valor tendría entonces que el cuerpo dure para siempre? En todo caso, otra pregunta que me hago. Hoy no tengo ni la menor idea de cuánto más voy a vivir. Cuánto más se puede afianzar mi práctica, por más que viva mucho tiempo. En definitiva, este deseo del sadhu, legítimo, hecho realidad en el sueño y en la manifestación, viene a caballo de un propósito. Eso también me llamó mucho la atención,
Porque de nuevo, siempre cuestiono mi propósito. Estoy acá, ¿para qué? Vengo acá, ¿para qué? Supongo yo, entiendo, que en estas categorías que enumeró también tan prolijamente Oscar, una de ellas cree, tiene fe, piensa, sostiene y adhiere a que la permanencia en el cuerpo asegura algo. Lo que sea, pero asegura algo. No estoy en condiciones de decir qué. Bien, ese no es mi caso. Ese no es mi caso. Otra pregunta que me hago, aunque más o menos intuyo en qué dirección va la respuesta, es lo mucho que me apetece el cuerpo como fuente de placer. Y ahí están vinculados directamente los órganos de los sentidos. Mis amores, esa es mi reflexión, que luego completaré con algún otro detalle. Gracias. Bueno, hasta ahora nadie se anima a preguntar o a plantear alguna reflexión, pero bueno, bueno, recogiendo lo que dice Huki, a lo largo de la historia de la humanidad, sí que ha habido, digamos ya desde la perspectiva de nuestros egos y egos colectivos, ese deseo de inmortalizar el cuerpo, ¿no? Incluso hay la historia de un emperador chino que quiso también acceder a la inmortalidad, o por lo menos atrasar mucho tiempo su muerte. Y lo que hizo fue acelerarla porque lo que le dieron sus médicos era mercurio, creo que era. Entonces, lo que hizo fue acelerar la muerte, ¿no? A través de la historia de la humanidad, digamos que nosotros nos hemos movido en una lucha, digamos, continua contra la muerte, básicamente a tres niveles, que ha sido las pandemias, ¿no? Lo conocíamos como la peste, por ejemplo, en Europa, que diezmaba hasta la mitad de la población, pero también en Asia y en África. Las guerras, que eso era parte de la vida cotidiana y eran arrasadoras y destruían todo lo que conquistaban. Y también la hambruna, ¿no? Producto de que alguna plaga acabara con las cosechas o una sequía acabara con las cosechas o las inundaciones, etcétera. Y entonces sobrevenía la hambruna. Así que la muerte estaba presente a lo largo de la historia de la humanidad y esa fue una lucha permanente. Y por eso, pero la perspectiva y la perspectiva del cuerpo era que se moría muy pronto, o sea, el promedio de vida hace unos siglos atrás era muy corto. Se consideraba que en la época de Jesús era de 30 años, o sea que cuando Jesús murió ya era un adulto, ¿no? O ya era un viejo para los cánones de la época, pues si el promedio de vida era 30 años, ¿no? Entonces, eso cambió con la revolución industrial y el desarrollo de la ciencia, la técnica, tanto en la agricultura, en la medicina, y la revalorización del cuerpo que hace el capitalismo. Entonces ya el cuerpo es la fuerza de trabajo, es la que genera la riqueza. Entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Entonces surgen los mecanismos de salud pública, del tratamiento de las aguas, de la prevención de las enfermedades, etcétera. Y también se mecaniza la agricultura y la producción se multiplica, ¿no? Y eso permitió que los cuerpos se multiplicaran en el siglo XX, porque empezamos el siglo XX con 2.000 millones de personas y lo terminamos con 7.000 millones. Nunca antes se había disparado la natalidad en ninguna época de la historia como lo hicimos en el siglo XX, ¿no? Y pues ya estamos, creo que bordeando los 9.000 millones en estos momentos, ¿no? Entonces ya cuando la civilización moderna cree que ya resolvió el tema de las enfermedades, no de manera absoluta, sino de manera relativa. Por ejemplo, la última gran pandemia, que fue la del COVID,
creo que mató como 7 millones de personas, pero la anterior, un siglo antes, que fue la gripe española, mató entre 50 y 100 millones de personas, ¿no? Entonces ya la ciencia y la tecnología en cierta manera logran controlar, digamos, la mortandad. Y pues las hambrunas que existen hoy por hoy es básicamente resultado de la desigualdad económica más que de la imposibilidad técnica de producir cada vez más alimentos. Hay excedente de alimentos en muchos países y baja producción en otros, y tiene que ver más por razones políticas y de desigualdades económicas, pero prácticamente podemos decir que como civilización el tema del hambre también se resolvió. Y en el tema de las guerras también, pese a que vemos guerras en los medios de comunicación, el nivel de destrucción y de mortandad no tiene parangón con las que hicieron en el siglo XX o en los siglos anteriores. Entonces, en esos momentos es cuando la humanidad se plantea nuevas perspectivas sobre el cuerpo. Entonces, bueno, vamos a conquistar la inmortalidad. Entonces vienen las biotecnologías, viene la manipulación genética, viene el tema de la alimentación, viene el tema de los ejercicios, se popularizan los gimnasios en las ciudades, ¿no? Y muchas otras cosas que hacen parte de ese anhelo de preservar el cuerpo y de darle una larga vida, de conquistar cierta inmortalidad, no en el sentido del Dios absoluto, digamos, judeocristiano, sino un poco a la manera de los dioses griegos, ¿no? Entonces ya se sueña con la posibilidad de vivir 300 o 500 años en unas generaciones cercanas, ¿no? Y esa, digamos, es la perspectiva del ego. Eso nos hace que nos identifiquemos con el cuerpo y nos alejemos de nuestro ser, ¿no? Esa perspectiva. No quiere decir que no lo cuidemos ni lo protejamos, pero que lo miremos como un vehículo que permite la comprensión o las prácticas espirituales que me permita reconocerme como un ser espiritual. Y en ese sentido lo que cultivo más allá del cuerpo es mi propia mente, sanándola y conectando con mi ser. Con cualquier práctica espiritual, todas son válidas, ¿no? Si van en esa perspectiva y con ese propósito. Oscar, Silvina quiere aportar algo o quiere preguntar algo. Adelante, Silvina. Y buenas tardes. Unas liñitas de todo lo que vamos escuchando es interesantísimo. Sabemos ya que todo es amor, así que yo amo el cuerpo. Lo amo, empezamos por ahí, ¿no? Va, yo. Después, otra liñita que quería decir, esto de que venimos como sabiendo que es reflejo de lo interno, ¿no? Que es energía más densa, pero es donde yo en el exterior veo lo interior, así que también estaría bueno utilizarlo positivamente para ver lo interno, que un poco también lo dice el curso. Otra cosita que me quedó ahí de lo que fuimos diciendo todos es esto que ya sabemos todos, ya sabemos esto, pero que me parece que lo que no habría es que usarlo como ídolo, también, ¿no? Que también lo nombra el curso. Ahí es donde uno, me parece, se desbanda. Claramente yo también coincido con la idea del medio y del medio, o sea, del medio de comunicación y del medio de no estar en ninguno de los dos extremos, ¿no? Como utilizarlo, aprovecharlo, como al mismo ego, ¿no? Diría yo. Cualquier cosa que sea ego, yo la trato de utilizar para hacer el camino inverso y ver para qué me sirve sanar o qué tengo que sanar. Entonces, estaría bueno utilizar el cuerpo para eso. Por otro lado, me acordaba de la lección de los dones, de que yo considero que todos tenemos
los dones de Dios que nombra el curso, y esto ya es mi opinión, creo que el cuerpo serviría, vamos a decirlo así, o lo podríamos ver como esa identificación de distintos dones, ¿no? Como que, vamos a decir, yo voy a decirlo de esta forma, como que Dios se va manifestando con distintos dones en la diferenciación de nosotros, y eso se ve reflejado en el cuerpo, por eso son diferentes. Yo lo veo un poco así, ¿no? O sea, necesito distintos instrumentos para efectuar o para que usen distintos dones, o reflejen distintos dones. Entonces, entre todos hacemos el uno y hacemos el todo. Pero bueno, es como una, no identificación de que me identifique con el cuerpo, sino como una diferenciación de los dones, digamos. Acá, no sé, esta persona puede llegar a tener un don de sanación, otra persona tiene el don de la comunicación, no sé, me da como esa sensación de que lo que me está representando, la diferencia en los cuerpos, son los distintos dones internos en los que Dios se va reflejando, se va manifestando. Un poco eso, y bueno, creo que lo más importante es, más allá de lo que sea, el cuerpo, utilizarlo para sanar y para transmitir amor. Así que, más allá de filosofar, utilicemos el vehículo que tenemos para conectarnos, para amarnos, para perdonarnos, para el bien, digamos, para el bien de todos. Eso quería decir. Todo sueltito, pero me parece que es un poco todo lo que fueron diciendo. Listo, no digo más nada. Bueno, muchas gracias, Silvina. Sí, va a depender de cada cual cómo lo vemos, ¿no? O sea, desde la mirada del curso de milagros, que es muy radical frente a otras tradiciones espirituales, en su metafísica nos va a decir cosas muy contundentes. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro del texto nos va a decir, Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. Entonces, eso ya de por sí te está diciendo, Dios no creó el cuerpo, entonces el cuerpo no es santo. No, el cuerpo no es sagrado. Entonces, sobre esa base, obviamente, tampoco nos vamos al extremo de los faquires o los sanyasi, nada de esas cosas, sino que después nos va a decir que el cuerpo ya en ese primer nivel metafísico nos va a decir que Dios no creó el cuerpo, que el cuerpo es una ilusión, que el cuerpo no existe, que el cuerpo es irreal, ¿no? Que hace parte del sueño de separación del hijo. Pero a partir, y eso lo va a afirmar en muchas lecciones del curso de milagros. Desde la lección número 1, nada lo que veo significa nada, es nada del mundo de las formas tiene significado. Y no tiene significado porque no es real. Y lo único que tiene significado es Dios, que es la fuente de todos los significados. Entonces, descarta todo el cuerpo y todo el mundo de las formas y todo lo que se tenga forma y se mueve en el tiempo. Y luego nos va a decir, yo no soy un cuerpo, yo soy espíritu. O yo no soy cuerpo y porque aún soy tal como Dios me creó, o sea, como espíritu. Entonces nos va llevando a una serie de prácticas donde lo que nos pide es que nos desidentifiquemos del cuerpo, ¿no? Y nos consideremos como una mente que trasciende y que vive más allá del cuerpo y que está conectada con un espíritu que es eterno y inmortal. Entonces, esa desidentificación con el cuerpo no quiere decir que lo maltrates, sino que te va a decir después que simplemente véalo como un vehículo y todo vehículo es neutro, toda herramienta es neutra. Depende de cuál es el propósito que se utiliza. Entonces, o lo utilizamos desde el ego, con todos los deseos, las pasiones, las agresiones, etcétera, o lo utilizamos desde el amor y el perdón y trascendemos y sanamos, ¿no? Y ese es básicamente la perspectiva. Obviamente,
que la perspectiva de otras tradiciones espirituales es considerarlo sagrado, y eso pues también se acepta, no se combate ni vamos a librar una batalla teológica, porque no se trata de eso. Simplemente estamos viendo las distintas miradas y las valoramos en su dimensión, pero desde dónde nos situamos va a depender de cada uno de nosotros. Por eso hay por ahí un escrito en el chat de Patricia que dice: el jardín del Edén de la Biblia entonces era solo un cuento, cuando menciona que se dieron cuenta de que estaban desnudos, y en una parte hablaba de que la mujer daría a luz con dolor. El cuerpo al fin y al cabo comenzó a ser un obstáculo, ¿no? Esa es la reflexión de ella. Entonces, digamos que la mirada de la Biblia es una mirada, obviamente que es una mirada muy central en lo que llamamos el mundo occidental, en el mundo cristiano, judío-cristiano, ¿no? Que eso, lo que aparece en el libro del Génesis, que para el curso eso representa el origen del pensamiento de la culpa, ¿no? Relacionada con el pecado original. Y una de las manifestaciones de la culpa, obviamente, es la vergüenza. Entonces sintieron que ofendieron a Dios porque comieron el fruto prohibido, Dios lo pilló y entonces se sienten avergonzados de su desnudez porque perdieron la inocencia, ¿no? Y una de las condiciones que el curso nos habla es precisamente de eso, que tras la separación perdimos la inocencia, dejamos de considerarnos puros, impecables, santos como Dios, para considerarnos pecadores, culpables y merecedores del castigo divino, ¿no? Y todo el recorrido que hemos hecho a través de la historia es tratar de redimir el pecado a través del sacrificio y el dolor. Y el curso nos va a decir que no es necesario el sacrificio y el dolor para redimirnos. Lo único que necesitamos es observar nuestra mente, corregir nuestros errores a través del perdón y simplemente expandir el amor, ¿no? Pero son miradas. En otras tradiciones espirituales también tienen otras. Elida, querida. Sí, a mí me gusta, bueno, con mi experiencia de hacer psicoterapias, muchas veces vemos al cuerpo como un mensajero. Es una mirada que me gusta también, ¿no? El cuerpo trae un mensaje a través de una conducta, a través de un síntoma, y lo importante entonces no es el mensajero, sino el mensaje. Y eso hay que descifrarlo. Y ese mensaje está oculto, no adentro del cuerpo, obviamente, sino en la mente inconsciente, en la mente que está oculta, que los pensamientos que están ocultos son nuestra conciencia. Entonces, el cuerpo en ese sentido es útil. La palabra útil me gusta para hablar del cuerpo más que la palabra valioso. Porque valioso, amar al cuerpo, tiene que ver un poco más con esto de que transformarlo en un ídolo. Lo valioso es lo que procede de Dios. Digamos, la valía es lo que Dios le dio a su hijo al crearlo. Pero sí es útil el cuerpo, es útil, y como medio, decíamos, si para el ego, si para el ego, el cuerpo, es un medio para separar, para mantenernos separados, para afirmar que podemos estar separados, el Espíritu Santo lo reinterpreta y dice, lo usemos como un medio, pero para comunicarnos, para volver a restablecer esa comunicación que aparentemente se perdió entre el Padre y el Hijo en el momento en que se pensó que era posible separarse de la fuente. Entonces, como estos dos usos que se le da al cuerpo, está bueno que nosotros miremos, porque estoy seguro que todos los que estamos acá, a partir de todas estas reflexiones, estamos pensando, haciendo una mirada introspectiva, preguntándonos a ver cómo es mi relación con el cuerpo, cómo lo uso, es útil, es valioso, es un fin, es un medio. Y esta es la idea de este encuentro, no que salgamos acá con una conclusión lógica de cómo debemos utilizar el cuerpo, sino que cada uno se mire.
porque así como Jesús en el curso, como decía Oscar, permanentemente nos da mensajes de lo que para el curso es el cuerpo, no es una creación de Dios, es un arma de ataque, no es lo que somos, básicamente, no es lo que somos. Y nuestra gran identificación nos lleva a pensar que sí, el cuerpo es lo que somos, y ahí está el problema. Creemos que somos un cuerpo, y esa creencia tiene que ir siendo desarmada, deshecha, corregida, para que a pesar de que sigamos teniendo un cuerpo, nuestra relación con él cambie. Entonces, pongamos mucha más atención a lo que pasa en la mente que a lo que pasa en el cuerpo, que creo que es en parte el propósito de Jesús, que estemos más atentos a lo que pensamos que a lo que hacemos con el cuerpo. Esto, bueno. Gracias Silvinita, gracias Elida, gracias Silvina y Patricia por los aportes. Sí, yo no puedo menos que coincidir, porque generalmente lo que ocurre lo hemos visto muchas veces, sí, quienes están acá son asiduos participantes de las clases de los maestros, es que a través de las preguntas que se formulan en el chat o con el micrófono abierto, es justamente esta confrontación, este litigio que suele propiciarse cuando se afirma que el cuerpo no existe, ¿no? O que el cuerpo es ilusorio, o que en definitiva el cuerpo, por ejemplo, no siente, no puede sentir, es la mente la que siente. Los ojos no ven, la lengua no puede gustar, los oídos no escuchan. Y entonces, desde un paradigma dual, rápidamente se polarizan. Hay dos posiciones. Una primera que dice, bueno, pero este ñato me está diciendo que yo, esto, que soy, la perfección que son mis hijos, mi familia, mi árbol genealógico, mi. ¿Eh? O bien directamente quienes sostienen casi en una posición existencialista, ¿no? La vacuidad, el vacío y la nada. O sea, no existimos. Básicamente acá somos tres caritas en unas ventanas junto con otras ventanitas, pero que en realidad no tenemos ningún tipo de existencia. Lo cual rápida y velozmente hace concluir que entonces cuál es el significado de todo esto, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué nos levantamos cada mañana? Suele aparecer, suele manifestarse esta polarización. Yo no puedo menos que coincidir con esta posición que nos ofrece el curso de que el cuerpo tiene que ser un instrumento. Pero lo que sí tenemos que estar precavidos es de lo que hacemos cuando nos identificamos con el cuerpo, ¿no? A este respecto, en el tema especial que es el cuerpo, Jesús en el párrafo 1, que habla directamente del Hijo de Dios, que es el que se imagina haber erigido una fortaleza para separarse, dice oración 4, al identificarse con lo que considera es su seguridad, crecer lo que ésta es. ¿De qué otro modo si no podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene el amor afuera? En el párrafo 2, cuando habla de lo que supone una doble seguridad, ¿no? La identificación con el cuerpo. Cuando me identifico con algo, paso a ser algo, eso, paso a ser eso, mejor dicho, ¿no? Y dice, pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad, podemos cambiar el propósito al que el cuerpo obedece. Después nos va a decir que el cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Y claramente la propuesta mía es siempre, la comparto, la abro a ustedes, es como es mi práctica respecto de estos enunciados, estas oraciones que nos regala Jesús, en mi práctica. Básicamente eso. Entonces, hasta ahora lo que yo he conseguido es
percatarme de el profundo dolor que importa identificarme con un cuerpo. Puedo observarlo. Estoy bastante lejos todavía de entenderme y pensarme a mí mismo como espíritu, ¿no? Primer reconocimiento. A decir verdad, me afecta bastante poco, porque sé que tengo el instructivo del curso, la guía de Jesús y del Espíritu Santo para poder revertir esto. No exactamente revertir, sino poder observarlo desde la perspectiva que se me ofrece, ¿no? Porque todo este sistema de creencias anclado, ¿eh?, en el cuerpo, obviamente aparece como demoledor en primera instancia. Y es mi profundo deseo revertir eso. Porque ya estoy cierto de lo. Ahora, ¿esto me lleva a mí a odiar mi cuerpo? Pues no. Pues claramente no. Me lleva a entender, aunque desde la perspectiva del curso estoy así, que es lo mismo caminar que no poder hacerlo, o que ver y no poseer el don de la vista. Todavía estoy lejos de poder aceptar este posicionamiento que se me ofrece desde el curso, que tiene que ver con la identificación. Otra cosa es maltratarlo, otra cosa es negar que nos estamos experimentando en un sueño, en un mundo que tiene como, repito, en eso, de nuevo, puedo reconocerme, puedo verme, puedo entender cómo mi creencia está sustentada en cuerpos. Esto es inevitable. Hasta que por fin están cambiando muchas cosas. Y poder y entrenar y practicar cada día para transformar al cuerpo en un instrumento para llevar amor, bueno, es maravilloso. Eso sí que lo puedo observar. Y me permanezco bien afuera de estas dos posiciones antagónicas que me parece que no conducen a ningún lado, ¿no? Uno bien podría obstinarse, obcecarse y caer en una abierta confusión de niveles como las que siempre proponemos, de la persona que ante la enfermedad de otro hermano puede decirle: no, quédate en paz porque la enfermedad no existe, porque es una resistencia contra la verdad, o de negar absolutamente mi experiencia en el sueño. No tendría mucho caso, en lo que yo considero también una abierta confusión de nivel. He escuchado muchas veces: yo nunca nací, nunca me fui del cielo, permanezco al lado de mi padre. Bueno, es adorable, pero ¿qué hacemos acá entonces? Bueno, eso, mis amores. Ahí Silvina quiere la palabra nuevamente. Alúmbrenos, maestra, vamos. Alúmbreme a mí por lo menos. Cuando van hablando me aparecen cosas. Una cosa que me parece, yo hablo siempre desde mí, obvio. Algo que a mí me sirve bastante para sentir el cuerpo como instrumento, esto que vos decías, que todos decimos, es el silencio. Yo quería decir esto, ¿no? Cuando hablaban, ¿cómo hacemos? Pensaba yo. Digo, bueno, desde el silencio, cuando yo logro acallar la mente, el cuerpo, no sé, se desprende, o no sé qué pasa, algo pasa, y el instrumento queda como más a disposición. No estoy diciendo ninguna novedad, pero esto, ¿no? Recordémoslo, usémoslo, aprovechemos que estamos todos acá recordando esto, ¿no? Bueno, bárbaro. Entonces, si yo logro acallar la mente, y yo recuerdo haberlo hecho en varias oportunidades, y aparece como un amigo el cuerpo, ¿no? Un amigo para la conexión, un montón, se relaja, sentís cosas, se te aclaran algunos sentimientos, emociones. Entonces, bueno, eso, ¿no? Como lo podemos ayudar con el silencio al cuerpo.
para que sirva como instrumento. Opino, me hiciste acordar cuando lo dije. Muchas gracias, Silvina. Sí, el tema de la mirada, finalmente. Yo hace poco escribí un texto corto que llama, con el nombre de Nous, recuperando, digamos, una tríada de la cultura griega, de la Grecia clásica de hace 2500 años, que tenían el concepto nous equivalente a espíritu, psique a mente y soma a cuerpo. Y planteaba cómo la modernidad redujo eso a lo psicosomático para el tema de la sanación, excluyendo el nous, el espíritu, ¿no? Si nosotros cogemos esa triada y la miramos como una escalera, en el primer eslabón está soma, cuerpo, en el segundo, psique, mente, y en el tercero, nous, espíritu. Entonces vamos a notar que desde la perspectiva de la sanación, tanto del mundo del ego como de la espiritualidad, son flechas invertidas. O sea, desde el mundo de la ciencia, de la medicina, la flecha es hacia arriba, parte del cuerpo, la mente y apunta hacia arriba. Entonces, para soma, cuerpo, pues está la medicina, los médicos, bueno, ¿no? Para psiqui, es más reciente porque la medicina puede tener miles de años para el cuerpo, pero para psiqui, la mente, pues la psiquiatría y la psicología no tienen más de 2 siglos, pero bueno, entonces para los temas de la mente, de la psiqui, está la psicología y la psiquiatría, y para el tema del espíritu, entonces la ciencia no se encarga, te dirá, ve a la iglesia, ven donde tu maestro espiritual, ¿no? Pero la ciencia lo descarta, como lo vimos al principio del video. Así tengan la evidencia de los personajes que vimos meditando durante meses, ¿no? Desde la espiritualidad, la flecha va de arriba hacia abajo, ¿no? Y esa es la mirada de la espiritualidad, es la supremacía en nous del espíritu que va a influenciar amorosamente sobre la mente y le va a enseñar a sanarse a sí misma. Y en la medida en que la mente se sana a través de la autoobservación, la contemplación, el perdón, la autoindagación, bueno, muchos otros métodos, pues también va a descender sobre una sanación sobre el cuerpo. Por eso son 2 flechas invertidas, la del mundo y la de una perspectiva espiritual, donde la supremacía está sobre el espíritu. Y depende de nosotros dónde nos ubicamos. Si nos ubicamos en la flecha que apunta de arriba hacia abajo, pues nosotros consideramos de que es la perspectiva pues correcta, porque en la medida en que permitimos que el espíritu sea quien gobierne nuestra mente gobernará el cuerpo y también lo va a sanar, reconociendo que el cuerpo es temporal, que es mortal, que es un vehículo, no tiene la cualidad de la inmortalidad que tiene el espíritu, ¿no? En cambio, si lo hacemos desde el mundo, desde el ego, pues el énfasis va a estar en el cuerpo y luego en la psique, pero finalmente es una sanación incompleta que va a remitir en muchos casos. Así que va a depender nosotros cuál es nuestra mirada, cuál es nuestra perspectiva, desde dónde nos situamos, desde el amor, ¿no? O desde el ego, desde el espíritu o desde la materia, que incluía el cuerpo, ¿no? En todas sus manifestaciones. Elida, querida. Sí, una reflexión más. Desde lo que yo practico hace muchos años, el yoga, decimos que practicamos también sobre la importancia del aquietamiento. Y lo primero que aprendemos a aquietar es el cuerpo, no la mente, paradójicamente, ¿no? Lo primero que hay que aprender a aquietar, la pregunta es, ¿puedo aquietar el cuerpo? ¿Me puedo sentar en una silla, en la posición de loto, en una posición de meditación y dejar el cuerpo quieto? 5 minutos, 10 minutos, propongámonos, va a ver que la tendencia es
como un resorte, saltar de la silla y ponerse a hacer algo, porque la tendencia es que el cuerpo permanentemente esté haciendo algo. Y ese hacer con el cuerpo eclipsa de alguna manera nuestra conexión con el sentir y mucho más con el pensar. O sea que mientras el cuerpo esté a 1000, obviamente por un mandato de la mente, no porque el cuerpo esté a 1000 por sí mismo, por un mandato de la mente egoica, obviamente que la mente egoica no está interesada en que hagamos un contacto profundo con nuestros pensamientos y reconozcamos nuestros pensamientos ilusorios. Pero lo primero es aprender a aquietar el cuerpo. Y eso lleva tiempo. Hay gente que no puede quedarse quieta, hay gente que no puede cerrar los ojos. No puede cerrar los ojos, se siente incómoda. Entonces ahí cuando logramos esto, nos hacemos contacto con nuestro sentir. Y cuando aquietamos o estabilizamos el campo emocional, podemos hacer contacto con nuestro campo mental, con nuestros pensamientos. O sea que, mira, lo primero es aquietar el cuerpo. O sea, eso para mí también es parte de usarlo como un instrumento. Lo voy a dejar quietito. No lo voy a mover. A ver qué me pasa. Es interesante ver qué me pasa cuando dejo el cuerpo quieto. Bueno, eso nomás, gracias. Y aquietarlo es la condición de la autoobservación de la mente. Totalmente. O sea, no va a ser posible autoobservarse si no logras un estado de quietud mínimo. A mí me gustaría agregar, ¿no?, que nosotros tenemos fuentes de las que abrevamos, ¿no es cierto? Entonces, ante la llegada de una nueva información, siempre la pregunta es, ¿de dónde viene y quién será el que la escribió? ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, me pareció muy interesante lo que decías, Oscar, de una vez subsanadas, ¿no? Esto se da para el círculo cultural de Occidente, ¿no? Porque atravesamos todo el medioevo, en el que incluso el promedio de vida era muy inferior, ¿eh? Era 18, 19 años. La gente que vivía, todavía no habían nacido los burgos como posibilidad de asentamientos, la gente vivía sin nada fuera del reino del señor feudal, y ahí las condiciones de vida eran espantosas. Entonces, que este desarrollo de la civilización occidental en cuanto a la prosperidad económica, empezar a defenderse de las hambrunas, de las enfermedades, el nacimiento de la burguesía, bien, necesariamente tiene que llevarnos, y así podemos seguir andando, ¿no? Y observar, por ejemplo, cómo la sociedad del siglo XIX empieza a tener un poco más de tiempo al ya no estar preocupada en estar sobreviviendo por el temor a morir del primer virus que se instalara en la aldea, y que después, a finales del siglo XIX, aparezca Freud y diga lo que dijo, y después aparezca el experimento de la doble partícula y aparezca la física cuántica, nos ha conducido a nosotros a un estado, en la actualidad, y me permito lanzar esto para que quede como un interrogante. Coincido, creo que al tener tanta cosa solucionada, porque imagínense, ya no estamos, vamos a hablar del humano promedio, a merced de fieras salvajes, de hambrunas, en fin, o sea, una persona, un homeless, en el peor de las circunstancias, está rodeado de una serie de herramientas, de instrumentos por los cuales su salud física puede ser preservada, ¿no? Esto dependerá de los países y de las normas del Estado. Te va a conducir ahora a tener tiempo, a lo primero será, como dice Élida y Silvina, ¿no? Élida dice, quitemos el cuerpo, después quitemos la mente, coincido, a que esa humanidad, ahora tan cómoda, tan tecnológica, tan asegurada en cuanto a su biología, porque hay remedios, medicinas, en realidad y en teoría tendría que tener tiempo para la meditación, la reflexión y pegar un salto, hacer un salto en su conciencia, ¿no es cierto? En la teoría tendría que funcionar así. Yo no estoy tan seguro de eso, lo dejo como interrogante. Y lo segundo es que
por ejemplo, esto que nosotros estamos conversando hoy acerca del cuerpo, la conciencia, la espiritualidad, ya se planteaba ya 3.000 años, 4.000 años atrás en India, ya las Upanishad, posteriormente lo que son extractos de los Vedas, y ahí nace la posición Advaita, ya había visto esto, sin ninguno de estos paliativos que estábamos mencionando ahora. Y por citar un filósofo occidental muy notable, que a mí me gusta mucho, Emmanuel Kant, el imperativo categórico de Emmanuel Kant, algo a lo cual él arriba, por especulación tras especulación y especulación tras especulación, eso hace un filósofo, esta conclusión que es el imperativo categórico. Por ejemplo, Emmanuel Kant también tiene esta idea del noúmeno. Así que esta disección, ¿no? La separación del fenómeno del espíritu está planteada en Kant como noúmeno y fenómeno, ¿no? Y quiero decir, no, esto ha sido, no quiero exagerar, pero desde que el hombre es hombre, una inquietud, ¿no? No es un hallazgo únicamente de la modernidad o de esta calidad de vida, ¿no? Eso, mis hermanos. Dentro de nosotros, esto está instalado. Eso estoy totalmente seguro. Eso está instalado. Me parece que no tenemos más preguntas ni comentarios. Se ve que este tema ha movido mucho a la introversión, a la introspección, a la mirada para adentro. Nos dio mucho para preguntas. Gracias por los que han hecho aportes. Y bueno, si somos cuidadosos con el tiempo que nos hemos propuesto, estaríamos en hora. Salvo que alguien más quiera hacer algún comentario, estamos disponibles para eso. Y si no, nos despedimos. Ahí Hasta está el próximo lunes. Marcia levantando la mano. O ya la bajó. Marcia hizo como esto, diciendo todo Ah, bien. ya. Un símbolo de muy bien. Sí. Así Ah, que bueno. bueno, agradecerles a todos. Yo voy a hacer el cierre hoy, si me permiten. Agradecerles a todos la presencia, la disposición a reflexionar, a mirarse para adentro. Creo que eso es valioso y útil. Así que nos vamos a ver el próximo lunes, Dios mediante, y ya vamos a informar cuál será el tema del próximo. Estamos tratando de comentar cuál va a ser el tema para que si despierta interés, se sumen a nuestra propuesta, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Juki. Gracias, Oscar. Gracias, Fernando, que anda por ahí. Y bendiciones y hasta la próxima. Gracias, mis amores. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias a ti, Elida, a Juki, y bueno, a todos los y todas quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo lunes. Feliz día.